días tengan todas y todos ustedes. Es un honor contar con su presencia en este recinto Agustín Ramos del Poliforum Carlos Martínez Balmori, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro, que tiene como eje temático Agua para la Vida y cuyo invitado de honor es el país de Hungría. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con una de sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural, abre sus puertas a la sociedad en el encuentro de literatura y cultura más importante del Estado, donde las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio a este evento, me permito presentar a César Iván Morales Méndez. Él nace en la ciudad de Cárdenas, Tabasco, estudió literatura, estudió la licenciatura en educación primaria. Actualmente se desarrolla como escritor y poeta en el ámbito de la literatura. Ha participado en una antología de cuentos titulada Relatos que cruzan el mar en el año 2020. Actualmente en este año publica su libro individual con 12 historias cuyo punto de inflexión es la resiliencia, las circunstancias de la vida y la toma de decisiones, al que dio nombre Días de Nostalgia. También hizo una colaboración con 11 poetas de 6 diferentes países para una antología de poemas denominada Poetas que cruzan el mar. Participó también en una antología de poemas con algunos escritores de Chihuahua titulada Pandemia, Pérdidas y Resurgimientos. Actualmente se encuentra nominado al Premio Internacional Iberoamericano a la Trayectoria El Nevado Solitario de Argentina en el 2022, quinta edición. Démosle un fuerte aplauso, por favor. También nos acompaña Juana María Alarcón Rosales. Ella es psicóloga clínica, es escritora de novela y de poema, y el día de hoy va a ser la comentarista de César, porque van a platicar sobre el libro Días de Nostalgia. Sin más preámbulos, bueno, pues le cedemos la voz y escuchemos atentamente lo que nos tienen que contar sobre esta obra literaria. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. De entrada, pues agradecerles su presencia en esta hora y en este espacio. Y pues vengo desde la ciudad de Cárdenas, Tabasco, a compartirles un poco de mi experiencia como escritor y sobre todo pues a darle también ese plus a lo que se refiere a nuestra literatura, ya que sabemos que en el ámbito actual generalmente a muy poca gente a veces se le hace fácil el desarrollo de la habilidad lectora, y muchas de esas ocasiones el no querer leer o el leer pero no saber interpretar las cosas se atribuye principalmente como un obstáculo para que, pues en este caso, los estudiantes o las personas que desean prepararse puedan alcanzar cierto nivel de estudios. ¿Por qué? Porque sabemos que la lectura pues nos va abriendo la mente, y leer un libro nos lleva a diferentes espacios, a diferentes lugares donde pues sin tener que viajar nos podemos situar, podemos imaginar periodos, momentos históricos, e incluso cautivar nuestras emociones y nuestros sentimientos de una forma más coloquial y más sencilla. En esta ocasión, pues yo vengo presentándoles mi libro personal titulado Días de Nostalgia. Este libro contiene 12 historias, 12 relatos que narra la vida o los sucesos a veces extraordinarios con las que nos sorprende la vida, pero en la mayoría de los casos siempre sucede algo que a veces no tenemos planeado o con lo que no contamos, y cuando nos sucede, entonces llega a nosotros una especie de emociones de miedo, de inseguridad, de falta de valor para tomar decisiones. Y por esa razón, durante la pandemia, en vista de que estábamos casi todos resguardados en nuestras casas, pues tomo la iniciativa de ocupar también mi mente y mi tiempo en algo que desde niño pues había tenido guardado en un cajón. Me dedico a la docencia, y pues creo que después de estudiar la preparatoria, pues lo que quería era mi formación
formación profesional. Entonces tengo guardado la inquietud de escribir, pero con la pandemia, al tener un poco de más tiempo por cuestiones de mi trabajo, pues tomo un taller de ilustración creativa, el cual tomé no con la intención de llegar a publicar un libro, sino de ir mejorando lo que se refiere a mi redacción y a mi expresión escrita. Sin embargo, pues recibo la invitación a un taller, a ese taller, y al mismo tiempo de participar en una antología con varias personas pues, que ya tenían, vamos a decir, experiencia en este ámbito de la literatura, de los cuales también aprendí. Entonces, después de participar en esta antología de relatos, pues me dan así como que la patadita de buena suerte para empezar a trabajar ya con mi propio libro personal. En abril de este año 2022, pues llega a la luz este libro, Días de Nostalgia, que contiene 12 historias, las cuales con diferente temática nos van situando en aquellas situaciones que a lo largo de la vida hemos vivido y que cuando las recordamos siempre nos produce tal vez todavía alguna sensación de ansiedad, de alegría, de tristeza, ¿sí? Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido y hemos recordado aquellos días de nostalgia, ya sea por la pérdida de un ser querido, por la emoción de recordar alguna situación donde tuvimos mucho éxito e incluso también en cuestión de nuestra propia realidad familiar, todo lo que vivimos con nuestra familia, que pues son nuestras personas más cercanas, ¿sí? Días de Nostalgia también es un libro que cuenta con la colaboración de algunos artistas plásticos y pintores mexicanos y de algunos países centroamericanos y sudamericanos. Entonces es también al mismo tiempo una mezcla entre la literatura y también algunas pinturas. La mayoría de ellas dan, de hecho, como que una especie de introducción sobre lo que irá tratando cada una de estas historias, ¿sí? Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por su amable presencia aquí con nosotros. Y bueno, vamos a desarrollar este importante libro, este fantástico libro. Me encantaría desarrollarlo como un conversatorio. César Iván es profe, ¿verdad? El profe César Iván. Y bueno, pues mucha experiencia docente. Y me encanta, es un libro fabuloso. ¿Por qué? Porque precisamente en la actualidad nos atrevemos a combinar en las artes, ¿no? Este libro no solamente contiene cuentos, contiene un cuento, contiene cuentos y contiene pinturas, ¿sí? Se une, se combina el arte pictórico, se unen artistas, pintores con escritores, en este caso el profesor Iván, para hablarnos, para transmitirnos el arte. Y bueno, cada uno de estos cuentos trae, ahora sí que se basa en una pintura de diferentes artistas mexicanos y también, como ella mismo lo explicaba, de otros países, como en este caso Priscila Vidal de Puerto Rico, y hay unos más bien todos muy interesantes, pero a mí algunos me llamaron la atención, profe, y quiero preguntarle, comentarle, aprovechando hacerlo así como entrevista. Por ejemplo, me encanta de la bruja. Es un cuento que se llama La Bruja, y luego participa como pintora Verónica Padilla de México. Vean ustedes, una guapa mujer, ¿verdad? Y luego el cuento se llama La Bruja. Generalmente estamos acostumbrados, los niños del ayer, no ustedes pues son casi unos niños, pero son los
niños de la hora. Los niños del ayer, cuando nos hablaban de una bruja, nos asustábamos, ¿verdad? Las brujas del cuento, de los cuentos eran feas. Tenían la nariz grande, tenían una verrugota en la nariz. Las brujas de ahora, pues ya saben, son hermosas. ¿Sí? Entonces, este cuento, La Bruja, coméntenos cómo surge, y bueno, pues excelente idea, ¿no? Representada por la imagen de una bella mujer. Así es. El cuento se llama La Bruja y hace referencia precisamente a una maestra del nivel primaria. Sabemos que cuando los niños generalmente están entre primero y segundo grado, pues tienen mucho apego a su maestra, que es generalmente del género femenino, que casi la mayoría de las veces solicitan para estos grados pequeños. La historia relata precisamente la vida y la forma de trabajar de una maestra del nivel primaria, la cual pues el texto va describiendo como una mujer muy hermosa que luce lo más sofisticada posible, pero que dentro de su historia de vida personal esconde un secreto. Entonces, ella no es la típica maestra miel, como a veces estamos muy acostumbrados a escuchar, sino todo lo contrario, es una mujer muy rígida, es una mujer muy inflexible y sobre todo creo que está un poquito asociada con la frase del Periquillo Sarmiento, que dice que la letra con sangre entra. Entonces, durante el desarrollo de la historia, la maestra va seleccionando incluso a algunos niños como favoritos, ya sean los que mejor van vestidos, los que tienen tal vez un acercamiento más poderoso o más fuerte con ella, pero dentro del grupo existe una niña que tiene también una vida personal un poco difícil, pero que la maestra no logra comprender, o más bien no se ha dado la oportunidad de conocer a fondo a esta niña. Entonces esta niña comienza a acercarse mucho a la maestra, viendo desde un punto de vista, creo, maternal, la presencia y el apoyo de su profesora. Sin embargo, esta, lejos de ayudarla, comienza a hacerle, como decimos, la vida de cuadritos a esta niña, sin ser meticulosa en preguntarse por qué la niña, por ejemplo, siempre carga mucha hambre durante la jornada escolar, porque incluso en su apariencia se ve que lleva días sin bañarse, huele feo. Entonces la maestra, que como les decía al principio, pues luce una imagen bastante sofisticada, pues incluso impide que esta niña tenga un contacto cercano con ella, y todo el tiempo está buscando la manera de que en la escuela el director pues la expulse. Siempre le está poniendo como trampas a la niña para evitar seguir teniendo ella este acercamiento y de alumna maestra. Sin embargo, durante el desarrollo de la historia, aún esta maestra poniendo esas barreras, la niña se va ganando poco a poco el cariño de esta. Entonces, la maestra logra tener de repente una conexión con su alumna, y esta maestra comienza a abrir su corazón y comienza a platicarle a la niña algunas situaciones personales, cosa que a la niña le va dando pues también una información extra del por qué las actitudes, vamos a decirle, pesadas o negativas de la maestra hacia ella, al mismo tiempo que también se va acercando cada vez más la niña emocionalmente a su maestra, y esto hace que las dos conozcan la historia de vida de cada una de ellas. Entonces, aquí, en este libro, me ha gustado jugar mucho con lo típico y más bien volverlo atípico. ¿Por qué? Porque dentro de las historias casi siempre esperamos todos un final feliz. En el caso de mis historias, y por algunos lectores que después de leer mi libro pues se han vuelto a comunicar conmigo, me han dicho precisamente eso. Dice, es que ya casi vamos en la parte final de las historias y resulta ser que nos cambias todo el panorama que teníamos desde el principio en el nudo, y al momento del clímax pues da todo un giro de 360
Para mí se me hace muy interesante este tipo de relatos y cómo manejar, en este caso también la psicología, el espacio, el ambiente de cada uno de los personajes que se van desarrollando. Y sobre todo, al final, es encarar al lector con, con una de estas historias y que el lector se conecte con estas y diga, esto ya a mí me pasó o me está sucediendo esto. Y al mismo tiempo, como lo mencionaban en la presentación, el punto central donde convergen cada una de estas historias es la resiliencia. Hoy en día los jóvenes, los adolescentes incluso, todavía no han desarrollado al 100% la resiliencia. Incluso algunos adultos, cuando les suceden situaciones muy fuertes en su vida personal, no saben cómo tomar decisiones importantes, y esto a veces acarrea consigo de manera social lo que son las adicciones, lo que es el suicidio, lo que es diferentes caminos negativos, y a partir de esto estas historias colocan al lector en un centro donde este lector puede visualizar diferentes situaciones e incluso salir adelante a partir de lo que se va relatando dentro de cada una de estas historias. Precisamente en este libro, viendo las situaciones que en los noticieros o que muy cercanamente escuchábamos con un tema pues, que hasta la fecha todavía prevalece, el tema del COVID-19, me viene a la mente relatar una historia. La historia se llama La Espera y hace la descripción y de la trama de un señor de la tercera edad que pues le llega la invitación para vacunarse, para ser uno de los primeros en ser vacunados con esta vacuna. Sin embargo, al principio, como bien todos sabemos, esta cuestión del COVID incluso estigmatizaba a las personas. Si en tu familia alguna persona estaba contagiada de COVID, a veces pues esa familia guardaba el secreto, se aislaba y evitaban que los vecinos o incluso los mismos médicos tuvieran conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todos, inclusive los médicos científicos, no sabían ni cómo poder controlar esta enfermedad. Entonces, eso le sucede a este personaje, le resulta ser muy estigmático todo, y cuando se le invita para que pase a vacunarse, pues hay mucha zozobra, ¿sí? Hay muchos enigmas ocultos, hay muchas ideas, por ejemplo, la colocación de un chip, todo ese tipo de cosas le suceden a este personaje, quien es acompañado con su hija. Entonces, durante la espera precisamente de su turno, él comienza a escuchar, al igual que su hija, que las vacunas pues ya no están siendo, que ya no van a alcanzar, vaya, porque muchas personas, pues para no contagiarse, pues precisamente esa atmósfera de pánico de no me quiero contagiar y tengo la oportunidad de vacunarme, sucede que escuchan que ya quedan muy pocas vacunas, y el señor a pesar de haber madrugado, pues ya había personas que llevaban incluso hasta 2 días esperando turno para ser vacunados. Posteriormente también durante la trama se suscita una situación donde se golpean algunos pacientes con algunos médicos con la intención de querer robar la vacuna, porque pues prácticamente sabemos que era al principio de que si tienes la oportunidad pues vacúnate. También dentro de la misma trama se puede ver ahí el tema de la corrupción, ¿sí? La cuestión de que uno de los médicos precisamente que está vacunando, pues le llaman a unos familiares de que están interesados en la vacuna. Y entonces al actuar de manera, vamos a decirlo, un poco corrupta, pues este personal de salud, entonces pone en más desventaja a las personas que continúan esperando pues por su vacuna. Entonces este libro maneja también algunos temas como el que les acabo de comentar, actuales, ¿sí? Algunas de las cosas que nos han pasado, si no directamente, pero con algún familiar. Algunos temas incluidos el de la salud, el
de la familia, y tal como decía la maestra Juanita, pues siempre trato de romper esos paradigmas o estereotipos a los que estamos acostumbrados, a fin de que de repente le demos vuelta vamos a decir, a la literatura común, y comencemos a ver de repente historias que si de forma tal vez coloquial nos dan un impacto y nos hacen reflexionar de por qué le está sucediendo cierta situación a tal personaje, nos coloquemos precisamente en la piel de ese personaje y podamos de repente mirar las posibles situaciones o las posibles respuestas a dar solución. Un tema que también manejo dentro de mis historias es el tema de la muerte. Nadie, aunque a veces decimos que sí, pero no, nadie de nosotros está preparado pues, para ese evento de la vida, ¿sí? Entonces, el perder un familiar, el perder un amigo, un conocido muy cercano a nosotros, pues siempre nos desbalancea un poco de manera física, anímica y emocionalmente, y dentro de las historias pues se ve esa cruda realidad, todo lo que acontece, y también es una invitación a, si tal vez no estar al 100% preparado, pero sí ya tener definidos incluso en nuestra manera de actuar, nuestra manera de afrontar cada una de esas situaciones. Lo vivimos en esta pandemia también, de repente pues nos avisaban que un familiar había fallecido, y lo peor era que o no nos dejaban verlo, teníamos que quedarnos también con esa imagen de la última vez que vimos a esa persona, ¿sí? Entonces, en parte, dándole respuesta a la pregunta que nos hacía la maestra Juanita, pues es eso, sí, es el cambiar un poco el estereotipo de los personajes y hacerlos más reales a lo que somos nosotros los seres humanos. Muy interesante, de hecho, les voy a leer algo que comentó el prologuista respecto a sus personajes, profe. Personajes ingenuos algunas veces, otras perversos, pero sin duda alguna muy humanos, que confluyen en una cadena de eventos desde el sentido común y la previsión. No siempre tiene cabida en este universo planeado y creado por César Iván Morales. Sí, y bueno, pues la vida cotidiana, los cuentos, las novelas, su base es la vida real. ¿Sí? La de los escritores nos basamos en la vida real, nuestros personajes generalmente son reales, así es que pues son reales. Y quiero, si me lo permite, profe, que le quiero leer un poquito sobre uno de sus cuentos. Deténgame un poquito aquí sobre uno de sus gracias, uno de sus cuentos que me ha llamado la atención. Este cuento se llama Corto. Bueno, y la imagen que lo acompaña es una imagen de Priscila Vidal Madariaga de Puerto Rico, y son microcuentos. El profe hace microcuentos y este está muy simpático. Gracias. Se llama El Descanso. Se sentía morir. Aquel sueño le había robado la calma. Soñar que se ahogaba en la playa tras sus vacaciones de Semana Santa era algo que le sacudía el alma, que le provocaba ansiedad. Lo peor vino cuando se dio cuenta que permanecía sin poder despertar. Descubrió entonces que en realidad estaba en un descanso eterno. ¿Sí? Un microcuento que se llama El Descanso. Así es que, como este microcuento tiene muchos, además sus cuentos no son muy largos, son cortos, son interesantes, tienen un mensaje de resiliencia, él mismo lo comentaba. Y bueno, otro de los cuentos que a mí me ha llamado mucho la atención es este, que está acompañado por una imagen de Lola Pelayo de México.
y que son unos pequeñitos que están trabajando con las calaveritas, ¿sí? Con calaveritas ellos. Y bueno, pues por acá es muy común, más que en el norte, Día de Muertos, hacer calaveritas y todos los altares de muertos, aunque allá estamos procurando hacerlo para que nuestros hijos no olviden esa tradición muy nuestra, muy mexicana. Y bueno, aquí es muy impactante, muy tierno ver unos niños ocupados de la confección de calaveras, ¿sí? Y bueno, uno ve ese cuento tan tierno, esa imagen tan tierna, y se acompaña de un cuento que se llama Infames. Infames. ¿Nos podría platicar brevemente de qué se trata este cuento y por qué lo acompaña con esa imagen tan tierna, tan bonita de Lola Pelayo? Bien, ahorita que la maestra Juanita toca el punto de los microcuentos, ¿sí? También durante la elaboración de mis historias, pues me di la oportunidad de crear estos microcuentos. Un microcuento, tal como lo decía la maestra, es súper breve, pero tiene una cualidad muy importante. Durante su brevedad, pues debe llevar el inicio, en este caso el nudo, el clímax y por consecuente el desenlace, ¿sí? Debe ser muy preciso para que el lector pueda entender qué es lo que se quería transmitir, ¿sí? Incluso hay microcuentos hasta de 3 palabras. Con 3 palabras nosotros leemos prácticamente un enunciado súper corto y nos está contando algo, e incluso si está bien estructurado nos va dejando esa sensación de como si hubiéramos leído un libro completo. Entonces esa es la cualidad. Yo me di la oportunidad de crear, vienen varios, la maestra por ahí les leyó el del descanso. Sí es un poquito, vamos a decirle, profundo, porque con pocas palabras, con poco texto, pues tiene que quedar bien lo que queremos transmitir al lector o la idea que queremos que ellos tomen de él, ¿sí? Bueno, y ahora retomando la pregunta de la maestra Juanita sobre la imagen tierna de esta imagen que acompaña un cuento al que yo titulé Infames, ¿sí? Tal como lo comentaba la maestra Juanita, la imagen hace alusión a 2 niños que están elaborando unas calaveritas, ya sea de azúcar o de barro, para decorar su altar de muertos. La historia de Infames comienza precisamente mientras 2 personas, 2 adultos, inician elaborando su altar de muertos. Sin embargo, una de ellas comienza a recordar una situación que sucedió en el pasado y que precisamente está cumpliendo, vamos a decirle, año de haber sucedido, y todo comienza precisamente a raíz de mientras estaban elaborándose el altar de muertos. Resulta ser que pues por ahí hay una pareja de novios que pues se va a casar, pero pues el novio en este caso no cuenta con que la novia pues lo está traicionando, y lo peor de eso pues es que lo traiciona con un primo hermano, a como se le llama, ¿no? Entonces, arrebatada por el deseo de la pasión, de la lujuria y de todo lo que ustedes quieran, pues esta novia, pues ahora sí que llega a su primo, y creyendo que el novio no va a llegar porque precisamente está en su lugar de trabajo elaborando el altar de muertos también para sus compañeros en el trabajo, resulta ser que pues se entregan a la pasión, pero algo se le olvida precisamente al novio, pues al momento que llega, pues descubre todo lo que esta parejita escondía, ¿vale? Entonces, pues obviamente al descubrir todo, pues ya no va a haber boda, pero como la historia se sitúa en un pueblo de nuestro querido México, sabemos pues los conservadores, lo tradicionalista que son, y pues un acto así en un pueblo, pues tal vez ya no amerita un linchamiento, pero sí, un linchamiento físico, pero sí un linchamiento verbal, ¿no? El señalar a estas 2 personas como
pues mentirosos, traidores y todo, pues es algo que en un pueblo chico, como dice el infierno grande, pues les va a traer muchos problemas. Entonces, al verse descubiertos, y pues de que este muchacho pues prácticamente les dice que él los va pues, a delatar con toda la gente, pues entonces precisamente con uno de los utensilios que tienen donde están haciendo su altar de muertos, pues es un cuchillo. Entonces la novia, arrebatada por esa adrenalina de no verse descubierta, pues sin pensarlo se le va encima al novio y pues termina asesinando. Algo fuerte, de repente podríamos decir, es ciencia ficción, y aquí es donde yo les decía, es combinar las emociones buenas, malas que tiene el ser humano, porque la adrenalina, la ansiedad, el deseo de no vernos descubiertos tal vez en ciertas situaciones, pues provoca eso, ¿sí? Obviamente, como les decía, el punto de la resiliencia, aquí posteriormente viene un cargo de culpa un poco de repente de estos dos infames que pues terminan siendo los primos. Sin embargo, pues resulta ser que es uno de, tal vez de repente, este homicidio que pues, ha ocurrido, termina siendo como muchos de nuestro país que ocurren y pasan los años y nunca se esclarece como tal quién fue el asesino, ¿sí? Entonces, este cuento sucede precisamente que nunca se descubre al asesino. Incluso la que iba a ser la suegra pues, de esta muchacha, pues termina como buena suegra, pues termina con una relación muy bonita con su nuera. O sea, ella ni siquiera le pasa por la mente que esta muchacha pues haya asesinado a su hijo, ¿no? Entonces, pues el final es así un poco incierto y deja precisamente al lector que le ponga qué sucede, ¿sí? Termina por ahí con una escena un poco inusual y ya el lector le dará el final, qué sucede con esta muchacha, se descubrirá, no se descubrirá al final, no se descubrirá, e incluso, que también es algo que manejé en algunos de estos cuentos, es que también da pauta a que posiblemente pudiera regresar una venganza de alguien que tal vez vio cómo sucedió el asesinato e incluso hasta el propio muerto. Entonces deja abierta esa puerta, ¿sí? de quién va a continuar, no va a continuar. Tuve la fortuna que una compañera de trabajo donde yo trabajo, esta es maestra y estaba dando sexto grado. Entonces, pues ella adquirió mi libro y dijo, le voy a leer algunos de los cuentos a los niños. Entonces, cuando yo entro al salón de clases a buscar unas cosas, varios niños me comienzan a cuestionar, va a haber una segunda parte, va a aparecer el muerto, hay alguien que los vio. O sea, creo que al final de cuentas también un objetivo que se cumple pues es la imaginación, ¿sí? El hacernos muchas preguntas, el ser más observadores imaginariamente, porque si no lo estamos viendo cuando lo vamos leyendo, vamos reconstruyendo la historia, y creo que también al final de cuentas cada una de estos 12 relatos pues lleva a eso, ¿sí? A despertar también la emoción, la imaginación y el misterio. Muchas gracias. ¿Cómo andamos de tiempo, maestra? Todavía, perfecto. Bueno, pues entonces quiero aprovechar para pedirle que participen a los jóvenes. Jóvenes, ustedes son de educación secundaria. Bachilleres, ya son bachilleres, eso es. Aquí no hay aquí no está ninguna de sus maestras, ninguno de sus maestros, ¿verdad? Les puedo preguntar, sí. Oigan, todavía existe todavía, en la actualidad todavía hay brujas como la del cuento del profe César. Así que pues, se puede, díganme si no se puede contestar, no hay problema. Todavía hay brujas, pero era una bruja muy original, ¿verdad? Muy guapa, pero muy mala con la niña, muy discriminadora. Y bueno, cuando estamos en la secundaria y en la preparatoria,
Todavía nos acordamos, maestra, ¿no? Todavía nos tocó por ahí alguna que otra maestra medio bruja, alguno que otro maestro, bueno, es más, por decirles que a mí todavía me tocó que me dieran unos reglazos. A ustedes ya no, ya nadie me puede decir eso, pero a mí sí, ¿eh? Así es que todavía me tocó, también a ella también, ¿verdad, David? ¿Por qué no trajiste la tarea y ándale? Bueno, ya no se acostumbra, por suerte. Ahora, ¿cómo castiga? Sí, no, ahorita quisiera hacer una. Claro que sí. ¿Cómo castigan? Ahora, ¿cuál es la dinámica de castigar a los maestros? Una pregunta interesante, ¿no? Ahora las maestras y los maestros de secundaria, de preparatoria, de primaria, profe, ¿cómo molestan a los alumnos? Habrá que verlo, un tema interesante, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes quieren preguntarle algo al profe, ¿quién quiere preguntarle algo, profe? Empezamos y la oportunidad de preguntarle lo que gusten, ¿eh? Sí, yo quisiera preguntarle qué planes tiene en cuanto a las letras para su futuro. Bien, pues inicié como tal, como cuentista, hacer relatos, pero también pues he tenido la oportunidad de ir innovando e incluso ir aprendiendo. Ahorita, por ejemplo, pues estoy en colaboración en 2 antologías de poemas, entonces también por ahí, dentro de mis trabajos futuros, pues pretendo continuar elaborando poemas y pues en un momento dado que ya junte más, pues hacer mi propia antología de poemas. Esto pues también aunado con la misma idea del libro, de combinar lo que es las letras con la pintura o con la fotografía digital también. Al mismo tiempo, y como les comentaba ahorita del cuento de Infames, que queda así como abierto a que va a haber una segunda parte o que va a suceder, pues también por ahí estoy en planes de terminar haciendo una especie de novela, ¿sí? Entonces para mí el relato que aparece aquí vendría siendo como el primer capítulo de esa novela. Al final del libro también hay una historia que yo titulé Infierno en el Edén. Esta historia está asociada o tiene como temática central los noviazgos, de repente vamos a llamarle pasajeros o esos que dicen a veces que se dan a primera vista, ¿sí? También tiene como temática principal el rompimiento de esos noviazgos y las relaciones tóxicas, así como también lo que sucede después que ha sucedido el rompimiento del noviazgo. E incluso en esta historia de Infierno en el Edén, ustedes van a poder encontrar que también se toca en parte el tema del feminicidio, el acoso hacia la mujer. Y les comento esto porque también este último cuento queda así como en suspenso, en qué va a ocurrir, mataron a la protagonista o quién anda en el espacio donde se da la última escena de este relato. Y también podría decir que muy cuidadosamente y muy planeadamente lo termino así, porque tengo la iniciativa de también hacer una novela con este cuento y titularla precisamente Infierno en el Edén, y que al mismo tiempo sirva para aquella, tanto hombres como mujeres, que pues se involucran en una relación sentimental, a saber cómo terminar si ya no está funcionando, y sobre todo pues a que haya menos violencia, ¿sí? A que se disfruten plenamente estas relaciones, y que si pues ya no funcionó ni para él ni para ella, pues muchísimas gracias por lo vivido, y pues te dejo de hostigar, de molestar, te dejo vivir y continuar, ¿sí? Porque hoy en día la mayoría de los casos de homicidio, de violencia y todo, pues va derivado, en los noticieros escuchamos que a tal muchacha pues ya la asesinó el novio, el exnovio incluso, que pues ya prácticamente la muchacha ni noción tenía de él. Entonces pues uno de los planes son eso,
continuar haciendo poesía, continuar escribiendo relatos y pues también ya involucrarme un poquito en la cuestión de escribir novelas. Pues muchas gracias, profe César. Y bueno, no sé si alguno de ustedes jóvenes o quien a ti te guste, desea usted hacerle una pregunta. Adelante, por favor. Me parece bastante interesante su propuesta. Yo lo que quiero preguntar es cómo sale la creatividad de lo cotidiano. ¿Qué recomendaría a las nuevas generaciones para incentivarlos a que escriban, se animen? Así es. Bueno, en respuesta a su pregunta, pues para realizar estos relatos que llevan temas actuales, sí de repente uno tiene que investigar mucho. ¿Por qué? Porque al momento que usted como lector lee el libro, lee las historias, también tiene que haber dentro de la trama una base real. ¿Sí? No se trata de inventar las cosas, ¿no? Incluso en el cuento que se llama Infames, de la manera vaya de cómo asesinan a uno de los protagonistas, y estuve investigando cuáles son, en este caso, la forma de asesinato más común o más frecuente en este tipo de situaciones, ¿no? Cuando una persona es delatada y quiere impedir. Incluso, eso no lo comenté, la forma en la que desaparece el cuerpo, también me di a la tarea de investigar con algunos, ya sea informes de noticias o incluso de algunos cuestiones de médicos, científicos, de cuáles han sido las diferentes técnicas, llamándolas así, o formas en que un asesino serial esconde a su víctima para que no sea ni rastreada ni encontrada. Entonces, en base a la investigación, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que para mí el lector merece un respeto, entonces al momento de leer cada una de mis historias, me agrada mucho que lo que se va a narrar, de lo que va a leer, tenga un cimiento, en este caso, bien planteado, ¿sí? Y aparte porque afortunadamente de mis lectores, pues hay muchos profesionales, vaya, entonces incluso puede haber alguna persona que conozca más tal vez del tema porque es algo que maneja en su profesión o en su hobby, y entonces también creo que cada una de nuestras obras literarias debe tener ese 100% de ser honesta y de tener mucha credibilidad, que a usted le guste mucho lo que está leyendo, pero al mismo tiempo que usted esté confiado en que lo que está leyendo es algo real. En la segunda pregunta que me hace, en cómo desarrollar esta creatividad, yo lo que más recomiendo como maestro a mis alumnos es el hábito de la lectura, así de todo tipo, que no nos encasillemos en cierto género. Por ejemplo, ahorita, el día viernes, yo tuve reunión con padres de familia, estamos iniciando un nuevo ciclo escolar, y dentro de mi biblioteca del aula, yo en esta ocasión no les pedí vamos a decirle, el tradicional cuento que se les pide a los niños. Ahora pedí novelas y pedí algunos artículos de divulgación científica. Le decía a los papás, yo creo que pues ya de cuentos del primero a quinto, pues ya leyeron. Entonces me gusta mucho es que haya esa variación de géneros en cuestión de la lectura. ¿Por qué? Porque esto prepara al niño, al estudiante, al adulto, a que sepa un poquito de todo. Y eso, y el ir llegándole con esas historias a estos lectores los va motivando. Siempre, y es algo que también me propuse dentro de mis escritos y poemas, es como ir rompiendo de repente lo que les decía, ¿no? Lo tradicional, lo cotidiano, lo básico, para también irnos metiendo de manera literaria en lo que es la vida. Yo, pues casi siempre me han dado quinto y sexto, y a esta edad los alumnos están en la transición de niños a la pubertad y a la adolescencia. Entonces yo sí soy de los maestros que, por ejemplo, en los temas de sexualidad, higiene y todo, sí tengo pláticas así muy abiertas, como estamos ahorita, en los que ellos van haciendo preguntas y todo.
porque siempre les digo, yo creo que si los adultos tomamos ese papel también para informar a los que vienen detrás de nosotros, vamos dejando una semillita en ellos. Y me ha tocado ver ya alumnos pues, que ya incluso ya están en universidad o ya están en la cuestión profesional, que les ha servido mucho las pláticas, la cuestión de la lectura, porque me dicen, es que sí nos ha preparado, nos ha abierto el mundo, y algunos, y sobre todo, es que a través de la lectura, pues no es necesario viajar. A veces quisiéramos hacerlo por diferentes cuestiones, no lo podemos realizar, pero pues yo sí soy de la experiencia de que pues un libro nos puede llevar a cualquier lugar, nos puede abrir la mente, adquirir nuevos conocimientos y eso sí, compartirlo con las demás personas. Creo que desde la trinchera de un escritor, pues no es únicamente adquiere mi libro, sino dejar esa semillita en las personas. Pues muchas gracias. Afortunadamente ya el tiempo se nos agotó, pero le agradecemos a Adrián Morales, le agradecemos a la psicóloga Juana María Alarcón, su participación, la presentación de este libro Días de Nostalgia. Espero que les haya interesado y si les gustó, denle un fuerte aplauso, por favor.